noches a nuestros espectadores desde la Universidad Nacional de Ingeniería, de la Facultad de Ingeniería Química y Textil. Mi nombre es Joaquín Pir Camilla y esta noche en compañía de mis compañeros del Grupo 3 presentaremos nuestro tema asignado El ingeniero en empresas, el cual forma parte del estudio sobre las distintas actividades profesionales que puede desempeñar un ingeniero dentro del el ejercer de su carrera. Este tema es muy importante porque nos permite reflexionar sobre el papel del ingeniero como profesional dentro de una organización, no solo desde un punto de vista técnico, sino también en cuanto a sus responsabilidades y su relación laboral con la empresa y su compromiso ético y profesional. El ingeniero se compromete a realizar lo que corresponde a un determinado puesto de trabajo y la empresa se compromete a retribuirle, esto por lo general cada mes. Y sea cual sea la relación laboral entre empresa y persona, esta siempre tiene la libertad para abandonar la empresa. Se habla a veces de compromisos de permanencia del ingeniero porque la empresa ha invertido en él, en la práctica. Sin embargo, estos contratos no tienen ninguna utilidad, pues si el ingeniero quiere un día marcharse de la empresa, no ganaría, esta empresa no ganaría nada reteniéndolo, ya que lo que busca es una colaboración activa y no pasiva. Sin embargo, esto no significa que el ingeniero esté haciendo algo lícito al firmar un contrato de este tipo e incumplirlo sin un motivo proporcionado. No justifica su actitud el recibir una oferta de trabajo con mayor remuneración, salvo en estos casos raros y poco aconsejables de contratos de permanencia obligada, que, como dije, no son recomendables. Toda persona está en su derecho de abandonar cuando quiera la empresa a la que pertenece y también de hacer gestiones para recibir ofertas de otras empresas. Los empresarios o directores de estas empresas tampoco hacen nada ilícito cuando hacen ofertas a los ingenieros de otras empresas que, para que estos pasen a la suya. Pero aunque no haya ilicitud, sí puede haber en algunos casos falta de elegancia y de nobleza. A continuación me gustaría citar un ejemplo para poder entender mejor este concepto de ética, citarlo del libro en el cual nos basamos, y se trata sobre un joven ingeniero con la carrera recién terminada, el cual fue contratado por una empresa que había tomado unas licencias japonesas. Le pagaron una estancia de 8 meses en Tokio y le pusieron al frente de esta nueva actividad, prometiéndole un futuro directivo en la empresa. Sin embargo, año y medio más tarde, hablando con unos excompañeros, se dio cuenta que su sueldo era menor a la media de los de su misma promoción y quedó muy disgustado por esto. Al poco tiempo, un cuñado suyo, que estaba montando un negocio de exportaciones, le pidió que le buscara un ingeniero que supiera economía que iba a necesitar este. Él, medio en broma, le dijo que se presentaba a sí mismo, si le ofrecía más que a los de su promoción. El cuñado le contestó que estaría dispuesto a pagar lo que pidiera porque este conocía sus cualidades y tratándose de un familiar tenía asegurada la confianza. Pero toda la conversación transcurrió sin ningún carácter formal, porque antes había dicho que le gustaba muchísimo su trabajo actual, porque este era muy científico y nunca se dedicaría a actividades comerciales. Pero a los pocos días se le ocurrió aprovechar el acuerdo de aquella conversación y les dijo a los gerentes de su empresa que tenía una oferta tentadora que representaba una mejora de sueldo en un 40%, pero que no la aceptaría si a este le subían 30%. Pensó que si le negaba esta subida, siempre estaría a tiempo de decir que se consideraba obligado a quedarse en atención a la inversión que le habían ofrecido y aceptaría el sueldo y así aceptarían el sueldo que quisieran darle. Con esto ganaría puntos ante los jefes y tendría más asegurado su futuro.
Hubiera sido mucho más elegante y veraz haberles contado simplemente la conversación con sus excompañeros de promoción y la de su cuñado, sin hacer ver que está dispuesto a marcharse, intención que éste jamás había tenido. Una vez citado este ejemplo, me gustaría, para continuar nuestra exposición, darle el paso a mi compañero Ángel Ramírez y, y eso sería todo por mi parte. Bueno, muchas gracias, compañero Pirca. Ahora hablaré yo de los derechos y obligaciones del ingeniero en la empresa. Cuando un ingeniero trabaja en una empresa, sea esta industrial, constructora o de ingeniería, asume una serie de derechos y deberes que surgen de su situación laboral. Al igual que cualquier otro trabajador, tiene compromisos legales y éticos que garantizan su desempeño profesional con honestidad, fidelidad y responsabilidad. Tomemos el primer punto. Pertenecer a una empresa significa tener un contrato laboral y recibir una retribución fija, pero también implica una serie de responsabilidades éticas y profesionales. El ingeniero debe actuar con fidelidad hacia la empresa, procurando siempre su bienestar y evitando cualquier acción que pueda perjudicarla directa o indirectamente. Además, debe ser cuidadoso para no crear riesgos innecesarios y mantener una conducta responsable de su profesión. Sin embargo, esta lealtad tiene un límite razonable. El ingeniero no está obligado a poner en peligro su vida o la seguridad profesional por causas desproporcionadas. Tampoco debe favorecer a la empresa mediante actos ilícitos o poco éticos, ya que esto puede dañar su reputación. La fidelidad profesional también abarca otros temas importantes, como guardar el secreto profesional, no divulgar información ni documentos confidenciales. Bueno, luego de haber entrado en contexto, les explicaré de qué tratan las siguientes páginas que voy a hablar, las cuales abordan los siguientes temas. La sujeción de reglamentos, frutos en el trabajo, difusión de ideas y documentos y el secreto profesional. Bueno, comenzaré con la sujeción de reglamentos. Todo ingeniero debe acatar los reglamentos internos y las órdenes de sus superiores. Esta obediencia no es solo de formalidad, sino una obligación profesional. Negarse a cumplir órdenes o actuar fuera de las normas de funcionamiento constituye una omisión grave de sus deberes. Por ejemplo, en el libro dice, un ingeniero que trabaja como consultor prefiere realizar su trabajo de estudio y preparación desde casa, lo que lleva a incumplir el horario de oficina por las tardes. La gerencia, tras un diálogo sobre la libertad de trabajo y la importancia del producto medible, insistió que la sujeción del horario debe ser ineludible. El consultor comenzó entonces a excusarse diciendo que no podía responder a peticiones inmediatas porque sus libros de consulta estaban en su domicilio. Cansada la situación, la gerencia finalmente le planteó la disyuntiva de trasladar sus libros a la oficina o marcharse de la empresa. El consultor se negó, objetando que no podían obligar a mover sus objetos personales. Este desacuerdo se mantuvo, con sus directores tolerando la situación hasta que el consultor se jubiló. Como resultado, él perdió la posibilidad de seguir colaborando con la empresa y la empresa perdió la posibilidad de consultas a un experto que le habrían sido útiles. Este caso muestra la importancia de mantener relaciones profesionales sanas y equilibradas, en las que tanto las empresas como el ingeniero sepan valorar mutuamente la experiencia y el respeto de la estructura organizacional. Ahora tocando el punto 3, que es los frutos del trabajo. Si un ingeniero recibe una retribución fija y no se ha acordado algo distinto, los frutos de su trabajo pertenecen a la empresa. Es decir, la propiedad intelectual generada durante el tiempo de trabajo y con los recursos de la empresa es de esta, no del ingeniero. Sin embargo, cuando el ingeniero desarrolla proyectos ajenos a su empleo fuera del horario laboral o sin utilizar medios de la empresa, estos trabajos sí le pertenecen personalmente. En el ejemplo correspondiente, un ingeniero jefe asistió a un congreso internacional sobre motores hidráulicos y presentó una ponencia sin informar a su empresa. El director consideró que la investigación formaba parte de su empresa y le exigió explicaciones. El ingeniero defendió de su exposición que trataban temas científicos generales y no la información confidencial de la empresa.
El conflicto radica en definir hasta qué punto el conocimiento del ingeniero pertenece a él o a la organización que le paga por aplicarlo. El texto invita al lector a reflexionar sobre la línea ética entre el crecimiento personal y el aprovechamiento indebido de los recursos empresariales. Además, se destaca la importancia del reconocimiento mutuo entre empresa e ingeniero para fomentar el desarrollo profesional sin perjudicar los intereses de la institución ni al mismo profesional. Ahora tocando el punto 4, que es la difusión de ideas y documentos. El profesional tiene la obligación de mantener la confidencialidad absoluta, por lo que no puede hacer públicos ni compartir con terceros los documentos, ideas o información que produzca el contexto de los trabajos que le encarga a la empresa. Sin embargo, los conocimientos que va adquiriendo a lo largo de su vida profesional son patrimonio suyo y puede hacer valer tanto a su empleador actual como ante futuras empresas. Estos conocimientos puede apoyarlos con documentos de su biblioteca particular, donde podría haber copias de trabajos propios o de otros realizados en la empresa, siempre y cuando respete rigurosamente la propiedad intelectual de dichos documentos y de las ideas de la empresa no haya difundido. Ahora, por último, para tocar el quinto punto que habla sobre el secreto profesional. Finalmente, ¿el secreto profesional de qué trata? Es un componente de fidelidad debida a la empresa. Este secreto se refiere a toda información que el ingeniero conoce por su relación y que causaría un perjuicio o una pérdida de valor a la empresa si llegara a conocimiento de terceros o competidores. Si el profesional cambia de empresa, la fidelidad termina, pero la obligación de guardar el secreto persiste. Pongamos un ejemplo. Aquí en el libro nos habla que durante una reunión de ex compañeros, un director de investigación fue interrogado sobre las causas de un grave accidente de contaminación en su empresa, para evitar traicionar la confianza de sus colegas sin revelar el secreto que le imponía su cargo. Optó por inventar una explicación benigna y comprensible que no comprometía el prestigio de su empresa, atribuyendo el suceso a una causa fortuita. Nos damos cuenta que el ingeniero salvó el secreto profesional, pero no la veracidad de los hechos. El texto critica que, aunque la explicación inventada no cambió de fondo el problema ni su contenido, y se basó en sus colegas no eran expertos para juzgar, esa falta de transparencia podría llevar a la interpretación errónea de que algo grave se oculta. Una mejor alternativa habría sido simplemente decir que la causa era secreto de la empresa, lo que sí supondría un peligro a futuro. Muchas gracias, le doy pase a mi compañera. Gracias. En esta ocasión voy a hablar sobre las consecuencias para el ingeniero de los deberes de la empresa hacia sus clientes. Cuando el ingeniero trabaja en una empresa, no solo tiene deberes hacia esta, sino también obligaciones y responsabilidades hacia sus clientes. Algunas veces se pueden generar situaciones complejas, como cuando el ingeniero detecta fallos técnicos que pueden afectar a terceros. En el punto uno vemos que cuando una empresa acepta el encargo de un cliente, debe procurar los beneficios derivados de este cargo. El ingeniero debe aplicar los conocimientos técnicos como la planificación, la especificación de los materiales y los control de calidad y supervisión. También debe evaluar riesgos y proponer soluciones, así como informar por escrito sobre las condiciones que puedan impedir el incumplimiento y no aceptar recortes como el ahorro de materiales que puedan poner en riesgo la obra. Sobre la confidencialidad y el manejo de datos del cliente, caen en el campo del secreto profesional y no pueden difundirse a terceros sin autorización. Es necesario que cuando haya un archivo seguro de documentos, también haya un control de flujo de la información cuando se cede parte del trabajo a subcontratistas. Ahora, con respecto a las obligaciones comerciales del cliente y las obligaciones profesionales del ingeniero, el cliente tiene obligaciones contractuales como pagos puntuales, suministro de información necesaria como planos y datos de campo y
el facilitar el acceso a instalaciones para la supervisión o pruebas. El incumplimiento de estas responsabilidades puede eximir parcialmente a la empresa de cumplir plazos o requerir ajustes contractuales. El ingeniero debe mantener su estándar de prudencia profesional independientemente de las cláusulas mercantiles. Ahora doy paso a mi compañero Ángel Noé. Bueno, ahora siguiendo con lo que le pertenece a la empresa y al ingeniero, comenzaremos con el punto uno, que es la propiedad de las ideas y el saber técnico. En esta parte, lo que nos cuenta el texto es que cuando un ingeniero trabaja en una empresa, este maneja ideas, métodos, diseños o soluciones que van formando su propio conjunto de conocimientos con un gran valor para la empresa. Entonces, todo lo que el ingeniero desarrolla usando el tiempo, los recursos o los espacios proporcionados por la empresa pasa a ser propiedad de esta misma. Esto incluye proyectos, planos, informes o algún resultado de alguna investigación. El ingeniero no puede apropiarse de ellos ni trasladarlos o llevárselos a otra compañía, porque estos ya forman parte de la organización. Sin embargo, a diferencia de este mismo que estaba hablando, el saber técnico personal, que nos referimos a la experiencia, la creatividad y el conocimiento adquirido en la empresa, sí pertenece al ingeniero. Es decir, que puede llevarlo consigo al cambiar de trabajo, pero siempre respetando los límites éticos. Por ejemplo, no puede divulgar secretos, fórmulas o estrategias privadas de la empresa. Pasando al siguiente punto, que sería el espionaje técnico. Esto ocurre cuando una empresa intenta obtener información secreta de otra, como alguna fórmula, un proceso o datos especiales, sin el consentimiento previo. En el texto se menciona que estas prácticas son moralmente inaceptables porque violan el derecho de propiedad y la confianza profesional. A veces algunas empresas justifican este hecho diciendo que buscan mejorar su competitividad, pero en realidad es simplemente robar conocimiento que no les pertenece, o es decir, ajeno. También se habla de las medidas que las empresas pueden tomar para protegerse ante este hecho. Algunas son restringir el acceso a la información, marcar algunos documentos como confidenciales o incluso dar pistas falsas o mentiras a posibles espías. Estas acciones son legítimas porque defienden su propiedad intelectual frente a acciones ilegales o desleales. Y ahora ya se lo paso a mi compañera Mayrito. Les hablaré sobre el secreto profesional. El secreto profesional, cuando hablamos de aquello, es cuando nos referimos a toda la información que el ingeniero conoce gracias a su trabajo, ya sea datos técnicos, resultados de proyectos, estrategias o procesos internos de la empresa. Escolá y Murillo explican que el ingeniero tiene el deber ético de mantener esa información en confidencialidad, no solo porque lo diga un contrato, sino por una cuestión de honestidad y lealtad profesional. Revelar un secreto puede causar daños económicos o afectar la confianza que la empresa deposita en ella. Y esa confianza es uno de los valores más importantes que un profesional puede tener. Ahora, hablando en segundo lugar, mencionaremos el uso y consumo de los bienes ajenos, es decir, los recursos que pertenecen a la empresa. Aquí el mensaje es claro: todo lo que la empresa pone a disposición del ingeniero, como equipos, materiales, herramientas o vehículos, debe usarse exclusivamente para el trabajo. Usarlos con fines personales o de manera descuidada es una falta ética, porque implica aprovecharse de algo que no es propio. En palabras sencillas, ser profesional también significa respetar lo que pertenece a los demás. Desarrollando más sobre el texto, también nos habla sobre los viajes con gastos pagados por la empresa. En esos casos, el ingeniero debe actuar con prudencia y transparencia. Si la empresa cubre los viáticos, el alojamiento, las comidas, se espera que el profesional no abuse de esos beneficios. Gastar más de lo necesario o usar el dinero para fines que no corresponden va en contra de la ética. Escuela de Murillo
Insisten en que la honestidad se demuestra también en cómo manejamos el dinero, que no es nuestro. Por último, abordaré lo que es la compensación de gastos. Cuando el ingeniero rinde cuentas, debe hacerlo con comprobantes reales, sin exagerar montos ni inventar gastos. Puede parecer algo pequeño, pero los autores explican que la verdadera integridad se mide en los detalles, en esas decisiones diarias donde elegimos entre la comodidad y la rectitud. Gracias, le doy paso a mi compañera. Ahora, continuando con la exposición, pasaremos a explicar los aspectos positivos y negativos del capítulo 9. Uno de los aspectos positivos es que este capítulo promueve la honestidad, la fidelidad y la responsabilidad profesional. También nos destaca la importancia de respetar la propiedad intelectual y los límites éticos que esta misma representa. Y finalmente, nos presenta al ingeniero como una persona de deberes morales, no solo técnicos. Por la otra cara de la moneda tenemos los aspectos negativos. El primero de estos es que tiene una visión muy jerárquica y tradicional, donde la empresa tiene más poder que el trabajador. También limita la autonomía creativa del ingeniero, que hoy es un valor decisivo en la innovación, y tampoco desarrolla una perspectiva moderna sobre la colaboración y transparencia dentro del trabajo técnico. Antes de finalizar, vamos a hablar sobre las conclusiones. La primera de estas es que la ética del ingeniero dentro de la empresa se basa en tres factores: la fidelidad, la justicia y el respeto a la confidencialidad. El otro es todo lo que se produce con los recursos de la empresa pertenece a esta, mientras que la experiencia y el conocimiento pertenecen al ingeniero. También que el secreto profesional es una obligación moral permanente, incluso después de haber dejado la empresa. Y también que la relación ideal entre el ingeniero y la empresa debe sustentarse en la confianza mutua, el respeto y la responsabilidad compartida. Bueno, habiendo dicho todo esto, espero que les haya gustado la explicación del video y del día de hoy. Si ese es el caso, les invito a dejar un grandísimo like y nos vemos en otro video. Muchas gracias.